que tu perro tenga bien positivizado el transportín y le guste estar dentro y quiera descansar dentro porque realmente se siente relajado, tenemos que ir poco a poco respetando los siguientes 5 pasos uno por uno. Transportines, por ejemplo, de plástico duro vienen en 2 partes, la parte de abajo que sería como una bañerita y la parte de arriba que es el techo. Así que quitamos el techo directamente unas 3 o 4 veces al día, nos acercamos al transportín y volvemos a soltar allí unos premios. Y además no hace falta que el perro esté cerca del transportín. Perronología no es fantasía, es la ciencia del día a día. Cómo vive tu perro en tu rutina, entre la alfombra, el sillón y la cocina. Instinto natural con adaptación, yo busco el balance sin restricción. No todo es serio, no todo es control, pieza sin padres es la opción. Bienvenidos a este podcast sobre perros y punto y nada más, en el que como siempre vamos a hablar sobre cómo mejorar la convivencia con nuestros perros, cómo mejorar el vínculo con ellos y luego cómo hacerlos más felices para que estén más conectados con nosotros. Para esto, lógicamente, podemos hacer un montón de cosas. Sin embargo, hoy vamos a tocar un tema muy polémico que pertenece a nuestra convivencia, que es cómo conseguir que nuestro perro esté tranquilo y relajado en un espacio y que siempre lo tenga asociado con tranquilidad y relax y descanso. Así que el tema de hoy son los transportines. Vamos a hablar sobre qué es un transportín, qué tipo de transportines existen, cómo escoger un buen transportín para tu perro, pero sobre todo y lo más importante es cómo positivizarle al perro el transportín. Por lo tanto, también hablaremos sobre qué es la positivización. Todo esto lo vamos a contar en este podcast de hoy. Para empezar, ¿qué es un transportín en realidad, no? Pues un transportín es un espacio cerrado y seguro diseñado para que un perro pueda viajar, descansar o estar tranquilo sin ningún riesgo. Es decir, es como una especie de habitación portátil para tu perro. ¿Y para qué nos sirven los transportines en realidad? Pues son muy útiles para viajar en coche y garantizarle a nuestro perro un espacio seguro. Por ejemplo, si hay un accidente, los transportines bien protegidos o con buenas estructuras pueden salvarle la vida a tu perro, para viajar en un tren y poder desplazarlo tranquilamente o para viajar en un avión. También nos sirve un transportín para, por ejemplo, ir al veterinario o nos sirve para tener un sitio seguro, un sitio privado donde el perro se pueda relajar tranquilamente. Para mí, una utilidad más de la que nadie habla, pero para mí es trascendental porque como yo me muevo mucho con veterinarios y como bien sabéis, mi mejor amiga Susana es veterinaria y viene aquí todos los días a entrenar conmigo por las mañanas, pues bueno, yo estoy muy cerca también de ese mundo. Y en la mayoría de los casos, cuando tienes que llevar a tu perro a un veterinario para una cirugía, por ejemplo, y le van a anestesiar con una anestesia general, para que el perro se despierte o mientras el perro se recupera y se va despertando poco a poco, se le pasa a un transportín muy grande, que el perro puede estar perfectamente tumbado y tumbado a gusto, o sea, no tumbado enroscado, sino tumbado bien, ¿no? En todo el largo de su cuerpo. Pues en estos transportines los perros se quedan por seguridad también, porque hay muchos perros que están en las clínicas, que se cruzan, hay mucho tránsito, digamos, de personas y de perros. Y para que el perro esté tranquilo, se utilizan este tipo de espacios. Esto es algo que no podemos controlar, ¿no? Y muchas veces no pensamos en esto y por lo tanto, pues a lo mejor no trabajamos la posibilización del transportín pensando que no, yo no lo necesito, mi perro se porta súper bien en casa, está tranquilo, tumbado, no viajo. Si viajo, viajo en coche y le pongo un arnés y un cinturón de seguridad y ya está. Y por lo tanto no lo necesito y entonces no se lo positivizamos. Esto pues puede suponer un pequeño problema en aquellas situaciones en las que no controlamos cuando nuestro perro puede o no estar en un transportín. Por lo tanto, sí, os doy este dato como un dato curioso del que nadie habla, pero a la hora de hablar de la importancia de un transportín, aunque no lo uses a diario, es que el perro lo puede usar a lo largo de su vida sin que sea en tu casa, ¿no? O por ti mismo de forma activa, como en esta situación del quirófano. Así que tenedlo en cuenta. Pues para esto sirven los transportines, ¿bien? Por otro lado, ¿qué tipo de transportines existen? ¿No? ¿Qué tipo de transportines hay para que nosotros sepamos y que podamos también pues, elegir el que más se ajuste a nuestras necesidades en nuestro día a día, en nuestras rutinas del día a día? Vamos a hablar sobre
5 tipos de transportines que existen. Bien, tenemos por un lado el típico transportín rígido, que es de plástico duro, que tiene una puerta metálica normal y es muy resistente y se suele usar pues para viajes en avión, bueno, pues para viajes en avión o para viajes en tren normalmente. Bien, es muy seguro y es la verdad que para trabajarlo también en casa a mí me gusta mucho este transportín típico de plástico duro. Bien, el segundo tipo de transportín que tenemos es blando o de tela. Estos son muy ligeros, normalmente son plegables, son más cómodos de transportar efectivamente. Sin embargo, son mucho menos resistentes y más bien están diseñados para perros tranquilos que ya tienen el transportín asociado o positivizado y luego muchas veces están asociados más bien con perros pequeños, ¿no? Porque no es tan fácil encontrar un transportín de tela grande, pero simplemente por la practicidad del uso, ¿eh? No porque no existan, al revés, existen y tú lo puedes tener para tu dogo alemán si quieres, no hay ningún problema, o para tu boyero de Berna o cualquier perro que supere los 35 kilos. Sin embargo, es más típico su uso para perros pequeños. Luego tenemos el tercer tipo de transportín que es tipo mochila o bolso, que es algo que se ridiculiza mucho, pero no siempre los perros que van en un bolso, en una mochila, pasan toda su vida en bolso o mochila. Los hay que sí, y obviamente eso no es que lo ridiculice, sino que yo lo critico y para mí me parece, a ver, un entrecomillado maltrato. Cuando un perro, porque además es que recientemente, justo hablando de esto, mirad, os voy a contar la primera anécdota de este podcast. El otro día estuve hablando con una amiga y esta amiga hace residencias caninas, ¿no? Ella es educadora canina y hace residencias caninas. Y ella pues tuvo a un cliente que viaja bastante y quiere dejar siempre a su perro en casa, en un hogar de una persona que cuida perros. Pues esta amiga mía, que es amiga, pero ha sido alumna nuestra de la formación de profesional canino, ella siempre le han gustado mucho los perros y de repente empezó a descubrir que quiere saber más, 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 más y pues dijo un día, ¿por qué no formarme como educadora canina, aunque a lo mejor no trabaje de esto a tiempo completo, pero sí que me gusta, quiero saber y a ver. Entonces ella con el tiempo pues empezó a hacer residencias y cuando sale una persona que necesita ayuda con su perro, ella le echa una mano. Aunque tenga su trabajo, ella de forma en su tiempo libre, de forma extra, trabaja con perros. Total, que hace en su casa alojamiento de perros, en este caso pues residencias, ¿no? Y me dijo que le salió un cliente que era una persona que vivía en una urbanización con mucha seguridad, con mucho poder adquisitivo y tenía un perrito, una raza pequeña, un bicho maltés de pocos kilos. Y este perro, pues la familia le tenía muy cuidado a nivel higiénico, ¿no? Entonces le llevaban a la peluquería casi cada 2, 3 días, el perro tenía que estar siempre limpio y bien oliente, tanto que ellos cuando le sacaban a pasear todos los días, le sacaban a pasear todos los días y en todos los paseos en un bolso, porque no querían que pise el suelo y se ensucie las patas o el pelo y que llegue a casa maloliente. Entonces lo que hacían es sacar al perro en el bolso y sacarle del bolso para que haga pipí, le volvían a meter en el bolso, iban a hacían caca y le metían en el bolso de nuevo. Ese era su paseo y esa era su vida de exploración en exteriores. Entonces, claro, pues esta educadora mía, esta amiga mía, dijo, jo, es que, claro, el perro me da mucha pena porque en realidad no vive como un perro y vive siempre, está como apático siempre, ¿no? Y cuando viene a mi casa, al final, entre unas cosas y otras, pues le hago juegos de olfato, interactúo con él, jugamos a la pelota, jugamos al tira y afloja y cuando le saco por zonas en las que tengo cuidado, que estén bien cuidadas, pues no le llevo a una zona con barro ni a una zona que claramente se le va a ensuciar el perro, pero sí que a nivel profesional ella ha decidido esto es un poco, os voy a contar así como detalles un poco privados e íntimos, bien, sin nombres. Ella ha decidido ofrecerle a ese perro durante la estancia una vida normal y en contra un poco de las directrices de los propietarios, pues ella decidió sacarle todos los días a dar un paseo normal, que el perro camine y el último día, cuando ya la familia iba a venir a recogerlo al perro, ella le lavaba, o sea, le metía en la bañera, le lavaba con productos especializados para perros y le echaba el perfume habían facilitado, de hecho. Entonces el perro volvía a casa súper limpio y todo bien. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando venían a por el perro
las personas bueno, su familia, el perro no se quería ir con ellos. Estaréis diciendo todos ahora en voz baja, normal, claro que sí, pues sí, normal, claro que sí, efectivamente. Total, que ese tipo de perro estaba toda su vida en un bolso, ¿no? Mientras caminaba, cuando estaba con la familia, lógicamente, no con mi amiga. Entonces, ¿qué pasa? Que ese tipo de uso de bolsos o mochilas para los perros para mí sí es criticable, no tanto ridiculizable, sino criticable directamente. No es lo adecuado. Es un tipo de vida que un perro debería seguir. Esta familia tiene una inmensa suerte que ese perro no ha acabado teniendo problemas conductuales, problemas emocionales o incluso generando una estereotipia. Por lo tanto, suerte y enhorabuena y felicidades por el perrazo que os ha tocado. Pero esto mismo se lo haces a cualquier otro perro y acaba teniendo problemas conductuales, emocionales o derivados en una estereotipia. Por lo tanto, el mochila o bolso, ese tipo de transportín para este uso, no, no. Pero una mochila o un bolso para otro tipo de usos es fantástico. Por ejemplo, tenemos otra alumna que también está en la formación de profesional cañino, además en esta última edición que ha acabado hace unas semanas, y ahora tenemos un evento presencial de prácticas con los alumnos y ella viene con su perro. Ella tiene fibromialgia y tiene a un perro que es de apoyo emocional y como tal el perro tiene los papeles. Entonces ella le lleva en la mochila, pero el perro tiene una vida normal y siempre está en el suelo y ella encima se ha formado como educadora cañina, así que cubre todas sus necesidades por todo lo alto. Sin embargo, cuando tiene que entrar, por ejemplo, a un restaurante, ella le mete en la mochila y ya está. Cuando viaja, le mete en la mochila y ya está. Es una mochila preparada especial con agujeros para que el perro pueda respirar y es una mochila que en una de las partes de la mochila es rígida. Ese es el típico transportín tipo mochila que es fantástico para perros pequeños, que no pesen, que no te destrocen la espalda, ¿no? Lógicamente. Pero, por ejemplo, ese tipo de uso de las mochilas y de los bolsos a mí me encanta. Por ejemplo, otro tipo de uso es, yo voy con mi perro, que tengo un perro normal, completamente normal, con un tipo de vida normal. Sin embargo, pues, por ejemplo, quiero entrar a un centro comercial en el paseo, pero en los centros comerciales, por ejemplo, no aceptan perros que no estén en un bolso, que no aceptan perros caminando. Fantástico, pues tú le metes una mochila en un bolso y tirando, ¿no? Para adelante. Ese tipo de uso es bueno, o sea, a mí me gusta, es correcto y es adecuado porque además te facilita el día a día y las rutinas del día a día. Así que ese es el tercer tipo de transporting, digamos. El cuarto tipo de transporting es una jaula metálica que la mayoría de las veces es plegable y tiene una estructura de barrotes. Esto se utiliza mucho en casas, ¿bien? Para la típica zona de descanso de nuestro perro y a mí particularmente no me gustan este tipo de jaulas con barrotes. Sé que a las personas que se muestran un poco reacias a este tipo de deporte escogen al final a regañadientes, pero como que el único que acepto es la jaula metálica porque la ven más abierta, porque ven que el perro como que tiene más visión, como que tiene la sensación de no estar tan encerrado. Pues esto es humanizar. Y de aquí viene la polémica de la que ahora hablaremos que existe alrededor de los transportines. Pero bueno, la jaula de barrotes, pensar que es mejor porque está más abierta es humanizar porque nosotros nos estamos posicionando desde nuestra condición humana en la mente del perro sin respetar su condición perruna. Y esto es lo que la gente confunde con empatía. La gente piensa que empatizar es decir, ay, pobrecillo, es que es una cárcel, está encerrado, qué va, qué va, qué va. No, a mí no me gustaría que me encierren en una jaula, pues yo tampoco se lo haría jamás a mi perro. Pues esto es una, digamos, empatía equivocada, porque estamos implementando nuestras emociones y sensaciones en una situación bajo nuestra condición humana, implementándolas al perro bajo sus condiciones perrunas, pero obviándolas, o sea, no respetando las condiciones perrunas, sino implementando en él, en su cabeza, nuestra condición humana. Y eso es una humanización que es muy peligrosa. Y con esto, ojo, ya que estoy hablando de la humanización, en vez de dejarlo para más adelante, lo digo ahora, la humanización no es mala, es muy buena. De hecho, gracias a la humanización, los perros están domesticados y viven con nosotros y todos los días podemos disfrutar de ellos en nuestras casas. Y todo eso ha sido gracias a la humanización. Sin embargo, ha habido un punto en el que la humanización se ha confundido con esta empatía errónea, equivocada, ¿no? Hacia nuestros perros. Así que la humanización sí es buena, pero
con ciertos límites, siempre y cuando respetemos la condición de nuestros perros y su naturaleza. ¿Cómo podemos llegar a respetarla? Obviamente con conocimientos. Por ejemplo, escuchando todos nuestros podcasts, ¿no? Escuchando más contenido y más información sobre perros nos va a dar un campo de visión mucho más amplio sobre qué es un perro, cuáles son sus necesidades, cómo piensa, cómo actúa, qué significa su lenguaje corporal y qué significan los gestos que él pone en práctica en determinadas situaciones para que sepamos qué es lo que está sintiendo tu perro y no imponer en él nuestras emociones o nuestros sentimientos de ese momento, ¿no? Entonces, para mí esta jaula de barrotes metálica, aunque esté abierta y para algunas personas les parezca más amable porque es menos encerrada para el perro, es todo lo contrario. Un perro cuando está en una jaula de barrotes y por lo que sea está inquieto o es un perro que no ha acabado de aprender a relajarse dentro de la jaula o no, o por ejemplo está en una jaula y tiene un pico de estrés, un cuadro de ansiedad o ha habido algo que le ha asustado y por lo tanto le ha alterado y el perro se ha puesto tenso e intenta moverse, salir o interactuar de alguna forma con la jaula, lo primero que va a hacer es con la boca intentar morder esos barrotes. ¿Por qué? Porque puede, porque la jaula se lo permite, le permite meter los colmillos entre los barrotes y apretar. Y lo peor de todo es que al apretar los barrotes ceden un poco, porque son de metal, entonces al ejercer presión se mueven y se modifica su forma. No hay nada peor para un perro que tocar algo y que ese algo se mueva, porque entonces existe en la interacción un resultado para el perro. Yo estoy intentando morder eso y eso se mueve, cede. Por lo tanto, hay interacción, por lo tanto, hay una especie de autorrefuerzo en esa acción. Y lo único que empieza el perro a hacer es a morder, 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 morder. Entonces, a veces muerde un poco y ya está, y otras veces cuando está muy nervioso empieza a morder y entra en un bucle en el que acaba haciéndose heridas y por eso a veces venís y la jaula está, los barrotes están modificados de forma, ¿no? Como malformados y en el peor de los casos el perro se ha hecho una herida y os habéis encontrado sangre en la jaula o fuera de la jaula, ¿no? Entonces, ¿cómo impedir eso? Simplemente haciendo desaparecer la posibilidad de morder los barrotes. ¿Cómo? Pues no comprando una jaula metálica, evidentemente, y comprando otra cosa. Otra cosa que muchas personas hacen, que igualmente es para mí innecesario, por no llamarlo absurdo, ¿vale? Porque me estoy aquí, estoy modificando mi lenguaje, estoy siendo como más neutral a la hora de hablar, que sé que muchos de vosotros no os gusta porque queréis que yo meta caña como habitualmente, ¿no? Y que sea tan cruda como siempre, pero bueno, para algunas veces que me controlo también, por favor, dadme la enhorabuena en los comentarios. Bueno, total, que me parece innecesario, barra entre comillas absurdo, al final lo voy a decir, no me aguanto. Muchas personas ponen encima de la jaula una manta o una toalla para taparle al perro la luz, etcétera, porque en algún sitio han escuchado que los perros necesitan que en la jaula haya menos luz o más tranquilidad para relajarse con más facilidad. ¿Qué pasa? Que si un perro de por sí está alterado dentro de la jaula, lo que menos le relaja es darse cuenta que cuando se mueve, la tela se mueve y intentar pellizcarla con la boca, que es lo que van a hacer sobre todo los perros tipo pastores o los perros tipo caza, que son más activos y más enredas, sobre todo más enredas, unos por necesidad de actividad, otros por necesidad de interacción, independientemente del motivo, acaban mordisqueando la tela y cuando se dan cuenta que la pueden enganchar con los dientes, tiran hacia, obviamente, ¿no? Tiran hacia adentro. ¿Qué pasa? Que se empiezan a divertir. Ahí empieza la fiesta. Entonces empiezan a tirar, 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 tirar y empiezan a meter la toalla o la manta por dentro entre los barrotes. Y muchas veces la empiezan a mordisquear con los molares y empiezan a arrancar pequeños trocitos de manta que a veces se los tragan y encima tenemos una obstrucción. Entonces vamos a dejarnos de jaulas metálicas tipo plegables porque para mí tienen más riesgos que alegrías, la verdad. Así que, bueno, si vuestro perro ya la tiene y la ha aceptado bien y no es un perro demasiado activo, alterado dentro de la jaula, fantástico, no hay ningún problema, dejadla. Pero si vais a comprar una, estáis dudando ahora de cuál elegir o cómo positivizarla, pues no escojáis esta, escoged, pues para mí, la típica de plástico duro que tiene la puerta de metal y ya está.
Por otro lado, el quinto tipo de transportines son los transportines de coche, que son específicos para el coche porque tienen mayor protección a nivel de seguridad y están diseñados para viajar en el vehículo, meterlo en el maletero, tienen la puerta inclinada. O sea, no son exactamente rectos y cuadrados, sino que tienen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Una de las seis paredes la tienen en ángulo, ¿no? Como inclinada, para que tú puedas cerrar el maletero del coche con la inclinación de esa luna y cerrarla tranquilamente sin que golpee la puerta del maletero, ¿no? Estas se usan mucho en viajes, ¿no? Para viajar en un vehículo y muchas veces se fijan, incluso se integran en el propio coche. Y vamos, para mí son fantásticos si viajáis con vuestro perro mucho en coche, que no uséis muchas maletas, evidentemente, o que tengáis un espacio paralelo para las maletas, porque es verdad que estas jaulas ocupan mucho sitio y entonces te quitan espacio del maletero y luego es un poco aparatoso quitarlas, sacarlas o meter maletas, etcétera. Entonces, si vas a viajar mucho con tu perro en coche y realmente no usas el coche para grandes desplazamientos y maletas, esta jaula es perfecta, a no ser que tengas pues el típico coche más grande, ¿no? Tengo unos amigos que hacen muchísimos planes con los perros, viajan muchísimo con ellos, pero a la vez tienen hijos y les gusta mucho también, pues, viajar con los hijos y por lo tanto llevan muchas maletas. Aquí normalmente lo que hacen es ellos comprar una furgo, o sea, una furgo más preparada para que tenga más espacio, o un coche con un maletero mucho más grande, sí, o directamente como una furgoneta de estas que no es una furgo normal, sí, como de coche más grande, sino una furgoneta de estas que casi que la puedes perizar y todo, ¿no? Así que bueno, eso es como idea para los que sois más activos con los perros y a la vez pues os movéis mucho por ahí con más maletas. Pues estos son los 5 tipos de transportines que os podéis encontrar y entre los que podéis elegir. Lo voy a resumir rápidamente, ¿vale? El primero, transportín rígido de plástico. El segundo, transportín blando, que normalmente es de tela. Transportín tipo mochila o bolso. La jaula metálica tipo plegable y el transportín del coche. Bien, entonces, ¿qué pasa con los transportines, no? Bien, pues para empezar, para mí es muy importante que tengamos en cuenta que los transportines son un refugio para nuestro perro. Como que hemos dicho al principio, al describirlos, es como una habitación para ellos, ¿no? Privada y portátil, que es lo más interesante. ¿Y por qué hay tanta polémica alrededor de los transportines? Pues por lo que os he dicho antes respecto a la humanización y a una empatía equivocada, porque las personas, sobre todo las que a lo mejor tienen un poco de rollo con los espacios pequeños o cerrados o que incluso tienen hasta claustrofobia, esas personas cuando piensan en guardar a un perro en un transportín, se imaginan a ellos mismos encerrados en ese mismo espacio o en un espacio tipo ascensor. Y claro, esto no funciona así, ¿vale? Es más bien, si os imagináis, por ejemplo, en un transportín guardado, ¿no? Durante, por ejemplo, 8 horas al día. Es como si vosotros os vais a dormir, a descansar a la cama. Lo normal es que vosotros no os vayáis a descansar. Ay, estoy muy cansado. Dios, que vaya día he tenido. Es que tengo unas ganas de tumbarme y descansar. Cuando pensáis eso y tenéis esa sensación en el cuerpo, normalmente no os vais a descansar a la cocina, ni os vais a descansar tanto a un sillón. No, os vais a descansar a vuestra cama. ¿Por qué? Porque es vuestro espacio privado y hay cierta intimidad dentro de ese dormitorio, ¿no? En esa cama, que normalmente es 1,50 por 1,80 o 1,50 por 2 o algo así, es un espacio muy pequeño, es igual de pequeño que el transportín para vuestro perro. Sin embargo, sois capaces de manteneros en la cama algunos 7 horas, otros 10, ¿vale? Que yo tengo amigos que duermen 10 horas. No sé cómo lo hacen. Y os mantenéis en la cama en ese espacio tan pequeño. Pues sería más bien aproximar esa acción a esa situación, más que encerraros vosotros en una jaula. Eso no es una comparativa real, ¿bien? Y el perro en el transportín
es felicísimo y se mantiene muy tranquilo y muy relajado, les encanta. ¿Por qué? Porque nuestros perros están a diario, todo el día expuestos a 1 millón de estímulos que nuestra sociedad les pone delante sin explicar cómo gestionar. Aparte de que el sistema cognitivo de nuestro perro no tiene la capacidad de saber entender todos esos estímulos y los contextos de cada estímulo. Recordad que nuestros perros no tienen la capacidad de una reflexión abstracta, por lo tanto, no de comprender cosas como este coche es una máquina que ha construido el ser humano para que se desplace más rápidamente de un sitio para otro y hay normas de tráfico que tiene que respetar, por lo tanto, si quieres cruzar una carretera, es en el semáforo verde puedes cruzar, en el rojo no, porque los coches paran así y no así. El perro no puede razonar todo eso. Él ve una cosa grande en movimiento y es como una cosa encima que no huele a nada, por lo tanto no está viva, pero sí se mueve. ¿Cómo es posible que no esté viva y se mueva? Entonces, todo eso el perro, cuando empieza a exponerse las primeras veces a todos esos estímulos de nuestra sociedad, empieza a habituarse a ellos. Algunos se habitúan más rápido y de forma más tranquila, otros les cuesta muchísimo y no acaban habituándose y no saben estar tranquilos frente a ese estímulo y se lanzan, se tiran o ladran o se intimidan o se asustan y huyen o entran en pánico y en bloqueo porque no lo saben gestionar. He dado el ejemplo del coche, pero vamos, o sea, poneros con cualquier cosa, música alta, la televisión, mm, el paseo con la correa, la propia correa, también es un invento humano que es para facilitarnos a nosotros la vida, pero el perro no lo entiende hasta que nos le enseñemos cómo actuar con la correa. Pero él nunca va a entender el motivo de la correa y los beneficios para los humanos de la correa o lo que implica la correa para él mismo a nivel de seguridad. Él no lo entiende. Bien, entonces todos esos elementos en nuestra sociedad al que el perro se expone todos los días, a él le ponen en alerta. Hay perros que lo asimilan, de nuevo, repito, lo asimilan muy bien porque son perros pues, que de por sí tienen más capacidad de observación, son perros menos impulsivos, lo que sea, ¿bien? Pero hay perros que no. Entonces, ¿qué ocurre en la magia del transportín? Que el perro de repente tiene la oportunidad de estar en un espacio en el que de verdad no ocurre nada. Porque cuando hablamos de todos esos estímulos que le golpean a nuestro perro, imaginaros que el perro la mayoría de esos estímulos no los puede alcanzar ni puede interactuar con ellos, pero otros tantos sí. Por ejemplo, el perro está solo en casa un día y se aburre, puede alcanzar el sofá y morderlo y divertirse. No comprende que es malo, no comprende que a ti te enfada, no comprende que a ti te cuesta dinero luego arreglarlo. Y así con todas las cosas, con el movimiento de las personas que hay en casa, con el ruido de la televisión, con las plantas, que de repente hay una planta en un espacio que no tiene nada de verde, que no es un césped, que no es un parque, es la casa, es el suelo de nuestra casa, el piso. El perro no puede entender que el piso es porque nosotros en casa queremos estar más limpios, más cómodos, bla, bla, bla. No, él entiende de repente que hay un tiesto con tierra, qué guay, voy a escarbar. Entonces, a algunos les da por escarbar. ¿Qué pasa? Que todo eso que el perro tiene a su alcance es porque está al lado y por lo tanto puede interactuar con ello. Y si puede interactuar con ello, solo va a dejar de hacerlo si se lo impedimos. Entonces podemos impedírselo educándolo para ello, podemos impedírselo limitándole y prohibiéndole tocar o interactuar con esos elementos, por lo tanto limitándole la libertad de actuación a nuestro perro, o podemos limitárselo simplemente ofreciéndole un espacio en el que no existen estímulos ni elementos con el que él pueda interactuar, pero tiene que gestionar constantemente si sí o si no. Ahora podré interactuar con esto y se ha caído esto. Ay, me he encontrado un pañuelo con mocos en el suelo. ¿Podré o no podré interactuar con ello? Pues huele a mocos, pues quiero romperlo, pues me estoy divirtiendo desgarrándolo, pero luego me montan el pollo y una bronca, ¿no? Entonces, para el perro todo eso es una lluvia y como una metralleta permanente de estímulos que tiene que gestionar, porque sí, que eso no, pero me divierto, pero me regañan, pero me gritan, pero me sigo, o sea, es todo el rato así. Entonces, el transportín, lo mágico que tiene es que es un espacio en el que el perro descubre que se puede relajar de verdad porque no tiene que gestionar ningún tipo de estímulos ni de elementos que le bombardean constantemente.
Y este es el motivo por el que deberíamos tomar un enfoque nuevo hacia el transporting, un enfoque más amable que aquella frase que lo describe como una mera cárcel, porque me parece muy plano y muy simplista pensar en el transporting de esta forma. La próxima vez que escuchéis a una persona de vuestro entorno decir, oh, transporting, ¿qué va, qué va, qué va? Eso no. Bien, pues acordaros de esta explicación, de estos ejemplos para comprender mejor, por lo menos vosotros, lo que es un transportín. No hace falta que le convenzcáis a esa persona. Bueno, le podéis pasar este podcast, por cierto, y compartírselo, eso estaría guay, para que lo comprendan mejor, ¿no? Bien, ahora bien, el transportín puede ser algo mágico, como lo que estamos describiendo ahora mismo, para la tranquilidad y el equilibrio de nuestro perro, pero también puede ser algo que le altere y le ponga muy nervioso. ¿Y de qué depende si va a ser una cosa o la otra? Pues depende de cómo vosotros le vais a asociar ese espacio a vuestro perro. Pero ojo, abro paréntesis, esto que acabo de decir no solo es para el transporting. O sea, cualquier cosa a la que expongáis a vuestro perro, la forma en la que él la perciba dependerá estrictamente de cómo vosotros se la presentéis. Y desde la correa y el collar, que muchas veces habréis visto, escuchado o vosotros mismos habéis vivido a vuestro perro, que cuando le vais a poner la correa o el collar, el perro se intimida, el perro agacha la cabeza, el perro se bloquea o incluso los perros salen huyendo o simplemente se retiran, se van porque no quieren que les pongas la correa o el arnés. Fijaros la tontería, cuando claramente la correa y el arnés es un elemento que debería ser asociado para el perro como algo muy positivo porque es salir de fiesta a dar un paseo. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? Porque no se lo hemos presentado correctamente. Porque las primeras veces, las primeras dos, no hace falta más, las primeras dos veces nos hemos agachado directamente encima del perro, por encima de él, para ponerle ese collar o ese arnés con una carga corporal tremenda, manipulando físicamente a nuestro perro con las patas, con el collar, haciendo un clic con el collar muy cerca de la oreja y de repente le ponemos una correa que encima de esa situación intensa e intimidante, de repente le limitamos el movimiento, ¿no? Y la capacidad o la posibilidad de tomar distancias más o menos. Todo eso se graba en la mente del perro. Y luego, pues el resultado es que el perro no quiere que le pongas el arnés o el collar. Y como esto, absolutamente todo. Entonces el transporting no va a ser menos, es simplemente un accesorio más que compramos diseñado para el uso para nuestro perro que tenemos que asociar positivamente, si lo que queremos es que el perro establezca una asociación positiva, evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que no podemos hacer con el transporting? ¿Vale? ¿Cuáles son los errores típicos, 4 errores que arruinan la positivización del transporting? Pues esto es clave, ¿vale? Porque aquí es donde muchas personas fallan. 1, meter al perro a la fuerza al transporting. 2, usar el transporting solo para cosas negativas, solo cuando le queremos castigar, le metemos a piñón del tirón y ahí le dejamos. Ir demasiado rápido con la presentación del transporting, dar pasos agigantados. Venga, si te tiro dos salchichas dentro y nada más estar tú dentro, a traición te cierro la puerta y ya estás dentro. El perro, la segunda vez que le presentes el transportín y le digas entras, no va a querer entrar, ¿vale? Y lo siguiente es meter al perro al transportín y dejarle directamente a la primera 8 horas seguidas, porque te vas. Estos son los 4 errores, las 4 cagadas monumentales que cometemos con el transportín. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Positivizarlo poco a poco de forma progresiva y vamos a hacerlo en 5 pasos. Así que, para que tu perro tenga bien positivizado el transportín y le guste estar dentro y quiera descansar dentro porque realmente se siente relajado, tenemos que ir poco a poco respetando los siguientes 5 pasos uno por uno. El primer paso cuando aparece el transportín en casa es dejarlo abierto, pero no abierto de puertas, sino abierto simplemente transportín en 2 partes. Los transportines, por ejemplo, de plástico duro vienen en 2 partes, la parte de abajo que sería como una bañerita y la parte de arriba que es el techo. Así que quitamos el techo directamente con los tornillitos laterales, quitamos la puerta y dejamos el transportín
a medias, ¿bien? Lo colocamos por primera vez en el suelo sin que haga mucho ruido y sin que asuste al perro. No lo arrastramos por el suelo, ¿vale? Ni hacemos demasiada escandalera al poner el transportín en casa. Y dejamos su cama favorita o una cama muy cómoda dentro de esa bañera. Y empezamos a darle al perro pequeños trozos de comida apetecible, preferiblemente fresca, que le gusta al perro, y empezamos a tirar trocitos durante unos minutos para que entienda que si se sube allí todo bien y tiene encima comida, ¿no? Que va generándose del transportín. Siempre recomiendo en este paso no darle los trozos de comida de vuestra mano para que el perro no asocie que sois vosotros los que le estáis dando la comida de la mano. Él sabe perfectamente que eres tú el que se la está tirando, pero al final se tiene que agachar y la comida se la come desde la cama del propio transportín dentro ya de las paredes laterales, aunque estén a medias. Y ahí lo podemos dejar el transportín durante 2 o 3 días, regularmente todos los días, unas 3 o 4 veces al día, nos acercamos al transportín y volvemos a soltar allí unos premios, ¿vale? Unos trozos de comida de forma repetida. Y además no hace falta que el perro esté cerca del transportín. Si de repente nuestro perro está en el sofá y nosotros nos vamos a la cocina, pues nos llevamos unos trozos de comida en la mano y vamos al transportín vacío sin el perro, los dejamos allí tirados y nos vamos sin decir nada. El perro ya después, cuando se despierte o se vaya hacia la cocina, le vendrá el olor de algo, de esa comida apetecible y dirá, uy, uy, esto que me he encontrado aquí, que ¡hala! ¡Wow! Esta cama genera aquí comida de repente, que no me he dado cuenta y estaba aquí, ¿no? Y ya tiene una asociación positiva con esto hecho. Si tu perro no duerme en tu cama ni en el sofá y sí duerme siempre en su propia cama y tú esa propia cama suya se la pones dentro de esa bañera de transportín de la parte de abajo, automáticamente el perro va a descansar y dormir allí. Por lo tanto, ya está generando una asociación positiva, que es su propia cama que ya conoce, simplemente de repente tiene paredes laterales, que además a los perros les gustan porque se pueden apoyar, muchas veces apoyan la cabeza, se enroscan en la esquina, les gusta ese contacto lateral, ¿bien? Entonces dejamos eso allí durante 3 o 4 días. El segundo paso es colocar encima la parte de arriba, el techo, y lo enroscamos con los tornillos. Esto es importante porque muchas personas apoyan simplemente el techo con la idea de si, yo qué sé, si el perro se agobia, pues lo levanto. No, 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 porque eso solo va a asustar al perro. Y encima, si el perro es grande, imaginaos que el perro tiene, yo que sé, a partir de 25 o 30 kilos, cuando él entre en el transportín con el techo ya montado pero no atornillado, el perro al entrar rozará con el lomo la parte de arriba del transportín y eso se moverá y hará ruido por dentro encima con eco, que es justo lo que no queremos, porque no queremos que el perro lo perciba como una superficie inestable o algo que cuando él se mueve se mueve también y hace ruido. No queremos eso. Así que lo que vamos a hacer es dejar el transportín bien atornillado en esos laterales con los tornillitos para que la parte de arriba, una vez que la ponemos, se fije y no se mueva. Y dejamos el transportín así sin la puerta, sin montar la puerta. Y seguimos haciendo exactamente el mismo ejercicio de vez en cuando a lo largo del día, cuando el transportín esté vacío sin tu perro, le tiramos allí unos trozos de comida para que se los encuentre de repente estando allí. Bien, esto lo haremos durante los siguientes 2 o 3 días y después de ese trabajo colocamos la puerta y la dejamos abierta y seguimos haciendo el mismo trabajo pero con la puerta colocada mientras se mueve, hace ruido porque la puerta metálica acaba haciendo ruido, cuando el perro entra pues acaba haciendo ruido y le vamos dejando al perro que se acostumbre y lo normalice. Y durante los siguientes 2 días seguimos haciendo el mismo trabajo de tirarle comida dentro, incluso le dejamos dentro algún masticable o alguna pelota rellenable con la que el perro pueda interactuar durante más minutos estando dentro, no solo entrando y comiéndose la comida y saliendo, sino estando dentro interactuando con algún tipo de comida que se pueda comer durante un tiempo, durante unos minutos. Bien. Ese sería el tercer paso. Pasamos al cuarto paso en el que empezamos a cerrar la puerta del transportín. Y aquí viene la clave de absolutamente todo esto, es súper importante. Cuando nosotros vamos a empezar a cerrar la puerta del transportín, no se trata de que el perro de repente esté dentro con la puerta cerrada y ya está. Eso es lo de menos. Cambiemos nuestro foco a por algo mucho más productivo y más interesante en este ejercicio, que es pensar qué es lo que ocurre en la mente del perro cuando yo cierro la puerta. Lo primero va a ser que el perro lo va a mirar y con el hocico va a intentar golpear la puerta para salir.
Entonces se va a dar cuenta que no puede salir. Y allí empieza en la mente del perro una incógnita. ¿Por qué? Porque el perro no tiene en la mente una situación a que recurrir que le haga saber qué es lo que va a pasar a continuación. Se llama anticipación. El perro no puede anticiparse a que va a pasar algo que nunca antes ha vivido. Y esta es la clave de absolutamente todo en la educación de nuestro perro, pero específicamente en la positivización del transportín, que es lo que estamos bien. Pero nunca perdáis de vista que todas las pautas que os doy, si las miráis desde fuera estratégicamente, os sirve para cualquier tipo de aprendizaje para el perro. Total, el perro no se puede anticipar a lo que va a pasar, por lo tanto se va a poner nervioso, porque en su mente no hay una situación posible que pueda pasar, porque no ha pasado antes. Entonces no sabe si va a estar allí 1 hora, 17 horas, si va a estar un mes entero, si para siempre se va a quedar allí y va a acabar muriendo y desecándose allí, deshidratándose allí. Entonces el perro se empieza a poner nervioso. ¿Qué queremos? Evitar esto por completo. ¿Qué tenemos que hacer? Facilitarle al perro situaciones que viva que le permitan las próximas veces anticipar lo que va a pasar. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Dejar la puerta cerrada durante 1 minuto y abrirla. Dejar la puerta cerrada durante 2 minutos y abrirla. Dejar la puerta cerrada durante 3 minutos y abrirla. Poco a poco vamos aumentando el tiempo. Pero ojo, no aumentamos el tiempo siempre en progreso de aumento, sino que vamos variando el tiempo de forma irregular. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es más fácil para el perro comprender, vale, ahora he estado comprender, entendedme, lo estoy un poco humanizando, el perro no tiene estos pensamientos tan claros como los que yo estoy exponiendo, ¿bien? Simplemente se da cuenta de la consecuencia de una conducta que él está teniendo o de una conducta que estás teniendo tú. Entonces, le abrimos, yo qué sé, pues 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, volvemos a 1 minuto, luego nos vamos a 4 minutos, volvemos a 2 minutos, luego a 7, luego 3, luego 2 otra vez, luego cerramos y abrimos rápidamente sin que pasen ni 30 segundos, luego le dejamos 10 minutos, ¿bien? Ok, pues así vamos prolongando durante los próximos días, 1 o 2 semanas, vamos prolongando el tiempo de exposición del perro dentro del transportín con la puerta cerrada. Aquí os voy a dar un giro más que para mí es el más importante y aquí vamos al quinto paso, que también es trascendental para que el perro quiera estar dentro y para que el perro esté tranquilo dentro. Entonces, el quinto paso que os voy a dar, por favor, estaros muy atentos porque va a determinar si el perro se va a quedar en el transportín expectante, como alerta, o si el perro se va a quedar tranquilo y relajado. En ese cuarto paso en el que hemos estado abriendo y cerrando la puerta de forma progresivamente aumentando el tiempo, en ese paso, las primeras veces el perro cuando cierres la puerta va a querer salir. Entonces, claro, porque no lo comprende. ¿Qué va a hacer? Tocar con el hocico la puerta. Así. Lo va a empujar con el hocico la puerta para abrirla. Claro, porque obviamente te está roto. Si ha ido así, puede volver a abrirse y va a intentar abrir la puerta. ¿Qué ocurre en ese momento? Que tú teniendo cerca, estás cerca, ¿no? Porque evidentemente las primeras veces que cierras la puerta no cierras y te piras, sino cierras y te quedas porque estás haciendo una exposición controlada en ese aspecto. La escena la has diseñado y la estás controlando tú. Entonces, lo que vamos a hacer es dejar la puerta cerrada, quitamos la mano, si el perro empuja, no hacemos nada, no abrimos la puerta, no le dejamos que salga en absoluto, de hecho no nos movemos en absoluto. Y cuando el perro veis que retira el hocico y se queda como pensando, pero su cuerpo claramente se ha alejado hacia atrás de la puerta, tomando distancia de la puerta, abrimos la puerta. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el perro asocie y aprenda que mientras está insistiendo en salir, no se le abre. Y una vez que desestima, descarta la posibilidad de golpear la puerta para abrirla y se queda más hacia atrás tomando distancia de la puerta, es cuando le abrimos. Esto lo vamos a hacer solo las primeras veces, porque las primeras veces la repetición de abrir y cerrar es más frecuente. Por lo tanto, cuanta más repetición de una acción hay por parte tuya y del perro,
con la consecuencia que tú quieres que haya, más rápidamente se establece la asociación. O sea, más rápido el perro aprende lo que tú quieres. Pero para eso tenemos que ser bien precisos en nuestra forma de gestionar esa situación. En el famoso timing, como bien sabéis, tenéis que tener un buen timing para que el perro entienda lo que queréis que esté haciendo. Por lo tanto, este ejercicio del paso 5 es absolutamente clave, no solo para positivizarle el transportín a vuestro perro, sino para que el perro aprenda a estar dentro tranquilo, sin insistir, salir, golpear y hacer lo imposible para conseguir salir de allí. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo cada vez que el perro golpea la puerta digo, ay, no quiere estar allí, pobrecillo, venga, no te preocupes, te abro, ay, perdón, perdón, porque sois así muchos, ¿vale? Ya sabéis, absténganse mentes sensibles de escuchar nuestros podcasts, que sabéis que el lema de Perros y Punto es absténganse mentes sensibles, porque no suelo maquillar las cosas ni purpurinas ni mariposas, ¿bien? O sea, crudas. Entonces, claro, pues muchas veces os da pena el perro en las situaciones más raras, porque al final es que estáis vosotros jugando en contra del aprendizaje que queréis enseñarle al perro, ¿no? Entonces, si el perro golpea, no se le abre y ya está. Y punto. Y golpeará, yo qué sé, 15, 20 veces. O sea, extremadamente terco tiene que ser tu perro para golpear más de 20 veces. Y si golpea más de 20 veces, solo es porque ha aprendido en otros contextos de su vida que insistiéndote en algo que él quiere, cuanto más insista, más posibilidades hay de que lo acabe consiguiendo. Esa es la única forma en la que un perro normal va a golpear la puerta más de 20 veces. Por lo tanto, si esto ocurre, ya sabes que tienes que plantearte un poco mejor la comunicación que tienes con tu perro en las demás circunstancias y situaciones que vives con él en tu día a día. O sea, tienes que replantearte una comunicación más coherente y tienes que replantearte los límites y las normas que hay en casa. Bien, porque estás sin querer haciendo a tu perro exigente y sobre todo caprichoso, ¿no? Y luego lo que estás consiguiendo es aumentar en él la resistencia en solicitarlo. Por lo tanto, tienes básicamente lo que llanamente se llama un perro pesado, cansino y más terco que vamos. Bien, entonces simplemente hay que replantearse la comunicación con él para darle la información más clara, que él la comprenda mejor. Esto no, y esto sí. Bien, volviendo al transportín y a este quinto paso, si seguís, perdón, estos 5 pasos para positivizarle el transportín a vuestro perro, básicamente vais a conseguir que vuestro perro positivice el transportín, que le guste, que aprenda a estar tranquilo y relajado y que él solo acabe metiéndose en el transportín sin ningún tipo de problema y que tú puedas cerrar la puerta e irte a trabajar al cine o donde sea sin ninguna preocupación, porque el perro se va a enroscar, se va a dormir o se va a quedar con aquello que le has dejado para que se pueda entretener, como por ejemplo puede ser un masticable o, bueno, a mí ya sabéis que me encantan las pelotas rellenables de Trixie, que tienen dentro como pequeños, digamos, laberintos o formas que hacen que los trozos de comida que están dentro no salgan con tanta facilidad, ¿no? Como las típicas pelotas que solo tienen un agujero dentro. Y estas pelotas las tenéis de la marca Trixie, que las podéis comprar en internet directamente buscando en Google, vaya, poniendo pelota rellenable de Trixie. A mí es que me gustan todas, pero sobre todo las que son como de materiales más gruesos, de un tipo de goma un poco más dura, ¿no? Porque a mis perros que les gusta mucho masar, utilizan mucho la mandíbula, utilizan mucho la boca para canalizar por ahí pues las emociones o el estrés o los picos de excitación. Así que a mí me encanta. Este podcast no está patrocinado por Trixie, ¿vale? Que igual que cuando lo está, lo tenemos que decir, en este caso no lo está, ¿bien? Así que sí, os recomiendo a todos que siempre tengáis una en casa, vaya, pero esto ya es un tema aparte. El caso es que si le queréis dejar una en un transportín porque sabéis que el perro no la desgarra ni se la traga, si se desgarra y se la traga, no le dejáis la pelota dentro, o sea, lógico, ¿vale? De cajón. Pero si el perro juega con la pelota y ya está, se la podéis dejar dentro si queréis y perfectamente. Si hacéis todo esto, vais a descubrir que vuestro perro ama el transportín. ¿Y cómo saber realmente en qué señales fijarnos para saber que al perro le gusta el transportín y que lo está disfrutando o que vas por buen camino? Pues básicamente puedes notarlo porque el perro empieza a entrar solo en el transportín cuando no hay nada que hacer en casa, cuando, yo qué sé, estás allí haciendo una actividad que claramente el perro tiene claro que no vas a prestarle atención y se va él solo al transportín. Cuando se tumba dentro del transportín relajado,
O sea, cuando notas que el perro se enrosca, suspira, cuando estira un poco las patas y en las patas, las uñas, cuando ves que el perro las tiene hacia arriba, es que está relajado. O sea, lo contrario a lo que sería que el perro esté tenso, que sería hincar un poco las uñas en el suelo o en el colchón. Bien, si el perro se estira y deja las patas con las almohadillas un poco elevadas, un poco hacia arriba dirigidas, es que está súper tranquilo. Luego, si el perro obviamente suspira, que lo acabo de decir, a mí esa señal es una clara señal de que el perro se o está relajado o se está queriendo relajar. Bien, y incluso lo puedes notar cuando el perro de repente está tumbado en algún sitio, descansando quizá, pero de repente hay un poco de jaleo en casa y él ha venido de un paseo en el que ha gastado mucha energía y todo eso, y ves que el perro como que se levanta de la siesta que se ha echado en el sofá y de repente con el jaleo mira un poco y se empieza a dirigir hacia el transportín. Esa es una buenísima señal para saber que nuestro perro ama el transportín y que lo elige por encima y por delante de otras camas. También el transportín, digamos que previene una cosa que acaba siendo un problema de conducta muy grave en la convivencia, que es el hiperapego o la ansiedad por separación, ¿no? Que acaba desembocando después. No siempre, pero muchas veces. Pues muchas veces el transportín evita el hiperapego hacia ti y por lo tanto que se vaya de madre el hiperapego y que acabe en una ansiedad por separación, lo que supone un grave problema porque acabas teniendo a un perro que te persigue por toda la casa, que no puede estar sin ti, que cuando te alejas a unos metros empieza a gemir y a llorar, que no sabe gestionar tu ausencia y, en fin, que al final sales de casa y el perro la lía, aúlla, ladra, rompe cosas, incluso a veces entran en un cuadro de ansiedad tan gordo que acaban haciendo sus necesidades de la ansiedad que están teniendo. Pues eso ya es un problema muy grave, una patología que hay que tratar con una modificación de conducta programada y muy detallada. Se puede trabajar, sí, pero tiene más trabajo. Obviamente puedes evitarlo muchas veces precisamente con el trabajo del transportín. La oportunidad a tu perro no solo de estar tranquilo y relajado, sino de gestionar el hecho de que tú te muevas, de que tomes distancia y el hecho de que cuando tú no estás, él, aparte de estar tranquilo, no hay nada que hacer más allá que estar relajado y eso fomenta los estados de calma, cosa que nos interesa enormemente teniendo un perro en un piso o en una casa, en una ciudad o en un núcleo urbano, ¿no? Así que, en resumen, si después de escuchar este podcast miras el transportín de tu perro de otra forma, ya ha merecido la pena estar chapeándote aquí durante todo este tiempo. Y, por supuesto, si tienes a alguien o algún amigo que conoces que duda sobre el transportín o que directamente es reacio al transportín, comparte con él este podcast porque a lo mejor le da una perspectiva y una visión distinta. No necesariamente para que compre un transportín y lo use, no, no hace falta, pero sí para que tome una perspectiva distinta del transportín y él mismo no lo define de esta forma, ¿no? Aparte que para mí, vuelvo a repetir, el transportín es súper útil no solo a nivel emocional y conductual para el perro, sino que es muy útil a nivel funcional en la convivencia diaria con nosotros, porque al final nos es práctico, no solo para lo que os he dicho en el veterinario en caso de cirugía, sino, por ejemplo, para viajar y no solo para el viaje, el desplazamiento en sí, ¿no? En coche, en avión o en tren, sino en el propio alojamiento. Cuando tú te vas con tu perro de vacaciones a un alojamiento, a un hotel o a una casa, una vivienda turística, tú no sabes cómo se va a comportar tu perro y para asegurar que no rompa nada, le puedes guardar en un transportín. Eso para tu seguridad. Pero es que la magia no está allí. La magia no está en tu tranquilidad, que también, lógicamente, ¿no? La magia está en que tu perro, los perros son sumamente rutinarios, les van las rutinas y les alteran mucho los cambios de rutina. Por lo tanto, si tú cambias la rutina del perro, te vas de vacaciones con él, ya en sí el viaje es estresante para el perro porque es un cambio de todo, nosotros mismos ya estamos nerviosos, las maletas, movimiento, jaleo, todo eso altera al perro, llega a un sitio que no conoce, nuevos que no conoce, espacio nuevo que no conoce, objetos en ese espacio que no conoce, rutinas y horarios vuestros que no conoce y normalmente en las vacaciones probablemente estaréis o sin algún miembro de la familia o con algún miembro de la familia más, o con tu pareja o con un amigo. Entonces, a más estrés hay
también miembros nuevos en el espacio con los que tiene que compartir. Si no hay nada en todo eso que le resulte familiar, evidentemente cuando salgas de esa casa o de ese alojamiento, el perro se va a alterar porque no sabe lo que hacer, ni dónde estar, ni dónde colocarse. Sin embargo, si dentro de ese caos o esa extraña situación para él encuentra su sitio familiar que conoce, con su olor, con su transportín en el que descansa a diario. Eso es una paz y un alivio para el perro tremendo. Y el perro ya tiene un lugar al que ir, ¿no? Al que acudir. Vale, 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 todo esto ha sido muy estresante. Ah, vale, pero esto es casa, ¿no? Es mi cama, mi casa. Y él se va, se tumba, se enrosa y se queda súper tranquilo. Así que el transportín, para mí, por eso todos los educadores amamos los transportines en realidad, porque es que es algo que le viene muy bien a ellos, aunque a nosotros también nos sea práctico y útil, ¿no? Para acabar, le quería dedicar este podcast a un grupo de personas muy especial, que ya sabéis que me gusta dedicar a algo o a una situación histórica o cualquier cosa de esas. Y esta vez se lo quiero dedicar a aquellas personas que hace muchísimos años, empezaron a pensar en qué tipo de elementos, accesorios o cosas puedo fabricar con mis manos como humano para poder facilitar el manejo con los perros. Y para aquellas personas que inventaron los collares, que inventaron las correas, que inventaron los juguetes, que inventaron las camas para perros, los arnés, sino efectivamente también para aquellas personas que inventaron los transportines, unos espacios cómodos y sobre todo diseñados para que también el perro esté seguro dentro, y realmente tienen esa aportación tan positiva en nuestra vida hoy para los que tenemos perro. Pero en general, más allá del propio invento del transportín, que es una maravilla, desde luego, le quería como homenajear, ¿no?, en este podcast a todas aquellas personas que en su día inventaron los accesorios y que hoy prácticamente han creado de esos inventos una profesión, porque hoy hay personas que se dedican a diseñar accesorios para perros que nos facilitan enormemente la vida en muchísimos aspectos, no solo a nosotros y a vosotros, a ti que me estás escuchando, a la hora de convivir con tu perro en casa, sino que también ha llegado un punto en el que se ha especializado el sector hasta tal punto que también nos facilita la vida a los profesionales, a los peluqueros cañinos, a los fisioterapeutas cañinos, a los nutricionistas cañinos, a los veterinarios, a los cirujanos, a los anestesistas, a todas las personas que dedican su vida a los perros y a su bienestar. Esas personas que se dedican a diseñar herramientas específicas, wow, les mejoran el día a día, les mejoran el trabajo y también mejoran las intervenciones hacia nuestros perros para que sean cada vez más eficaces y que nuestros perros puedan ser cada vez más felices. Así que ahí lanzo mi dedicatoria. Si os ha gustado este podcast, me gustaría que en los comentarios del podcast me digáis qué opináis vosotros sobre el transportín. Si habéis empezado el podcast con una opinión, digamos, del transportín concreta y la habéis cambiado a lo largo del podcast, o no, o ya veníais con la misma opinión y esto solo ha reafirmado lo que ya opinabais. Estaré encantada de leeros. Además, leo todos los comentarios, así que espero leer un montón. Os mando un beso enorme, que seáis muy felices con vuestros perros y, por supuesto, recordad que la vida es muy corta para disfrutar de vuestro perro en todas las situaciones. Un beso, chao. Yeah. Absténganse, mente sensible. No es astrología, no es biología, es perronología. Let's go. Perronología no es fantasía, es la ciencia del día a día. Cómo vive tu perro en tu rutina, entre la alfombra, el sillón y la cocina. Instinto natural con adaptación, yo busco el balance sin restricción. No todo es serio, no todo es control, pieza sin padres es la opción. No necesito florituras, yo tengo información. Entiendo a mi perro sin una instrucción. No estoy solo, esto es conexión. De casa y corre al flow, casero montañero, aquí no hay error. Mi ciencia es amor sin ningún pudor. Dedícale 15 minutos, bro, y verás cómo cambia todo el show. Porque el juego y la diversión es la base. Lo baila tu perro y entre su desfase. Estructuro los paseos en 4 fases. Sí, en 4 fases. Gregaría y libertad.
luego juego y calma. Y regreso con estilo. Eso no es paseo, es un plan creativo. En mi casa soy un experto observador de mi perro con dedicación. Uso sus instintos como navegación para que sobreviva esta loca situación. Cada mirada me dice algo, cada bostezo tiene su significado. Y si tú no lo ves, perrunólogo debe ser. No se trata solo de educación, también hay relax sin supervisión. Porque un perro feliz no necesita corrección, necesita comprensión. Perrunólogo, yeah, soy yo, con bata de casa y flow pro. Casero montañero donde voy brillo yo. Mi perro y yo combo imparable. Dedícale 15 minutos, bro. Tu perro lo vale y el vínculo creció. Porque hablarle es diálogo y perrunología es mi mapa, mi diversión. Así que ya lo sabes, no es solo trabajo y educación, también hay risas, fiesta y conexión. Perrunólogo certificado, baby.